Sí, Recording profesor. in progress. Ok, bueno, va. El día de hoy quiero recordarles un poco de cómo es que va el temario. Entonces, nada más es para que me sigan con el asunto del temario, para que vean cómo está yendo el asunto. Les comparto. Miren, ya nos aventamos todas estas dos unidades. Ahorita estoy en el, digamos, la clase pasada vi un poco de la conversión termomecánica. Hoy voy a hablar de la conversión mecanoquímica, digámoslo, en ese sentido. Un poco desde un punto de vista, pues, la verdad es que poco convencional, creo yo. Entonces, nada más para que entiendan lo que voy a compartirles el día de hoy para que tenga sentido para ustedes. Déjenme ver dónde está mi documento en un segundo. Según yo ya lo había abierto. Denme un segundito. Ahí está. Ok, es Word. Ok. Bueno, aquí va. Es bueno, se los voy a compartir como documento de Word, que es con la que había empezado. Díganme si ven un diagrama binario, un diagrama de fases. Sí, profe. Ok. Sí están, digamos, habituados al diagrama de fases. Creo que sí lo entienden todos, ¿o no? Sin problema, digan y lo explico en 2 minutos. En lo personal, no, profe. Ok, bueno, ahí va. Vamos a aprovechar un poquito esto. Bueno, un diagrama binario es un diagrama de dos componentes, de dos cosas que se pueden combinar químicamente. Los diagramas binarios de fases, bueno, el nombre completo sería diagrama de equilibrio a ver, déjenme ver cómo sería. Diagrama binario de equilibrio de fases. Ese sería el nombre más completo, digamos, para ser preciso. Este es un diagrama que ustedes están viendo, espero que sí lo vean, está en Word. Es un diagrama que está compuesto por óxido de titanio y óxido de bismuto. Dos óxidos, digamos, dos cerámicos. En el eje Y tenemos temperatura, en este caso grados Celsius o centígrados, y en el eje X tenemos una línea composicional de porcentaje mol. Esta se tiene que leer en dos sentidos. Si yo voy de izquierda a derecha, significa que yo aquí tengo 0% de óxido de bismuto, aquí tengo 25, 50, 75, y en este extremo yo tendría 100% de óxido de bismuto, si yo lo leo de izquierda a derecha. Pero un diagrama binario también se puede leer de derecha a izquierda. Si lo leo de derecha a izquierda, aquí en esta línea yo tendría 0% de óxido de titanio, aquí tendría 25, aquí 50 y aquí 75 y aquí 100 de óxido de titanio, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el secreto de los diagramas binarios de fases. Tengo dos fases, una que es el óxido de titanio, otro que es el óxido de bismuto, y yo al mezclarlos y al calentarlos puedo formar diferentes compuestos. En este caso, este es un diagrama que creo que en la actualidad ya se superó. Creo que este diagrama está incompleto. Bueno, yo lo reporté en la maestría hace muchos años, hace como 15 años, y básicamente me sirve para el mismo propósito. Está incompleto porque creo que encontraron unas fases aquí hace unos 10 años, poquito antes de que yo poquito después de que yo lo utilizara para mi tesis de maestría, y básicamente lo que nos dice es que en un rango, en un intervalo de composicional de aproximadamente, vean esta línea que está aquí. Sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Díganme, por favor. Sí, profe. En ese intervalo de composición, yo tengo alrededor de 20, lo voy a exagerar, voy a decir que tengo 20% de óxido de bismuto y 80% de óxido de titanio, ¿va? Un poquito como a 40% de óxido de bismuto y 60% de óxido de titanio, yo tengo esta línea, que es de B4, T3 o 12, y a 80 de óxido de bismuto y 20 de óxido de titanio, si se fijan,
es 80-20, es 40-60 y es 20-80, ¿no? O sea, digamos, siempre para completar el 100%. Entonces, yo tengo esta fase B8, tío 14. Bueno, ¿por qué le estoy explicando un diagrama de fase? Ustedes dirán, profesor, estamos hablando de conversión de energía. Bueno, estoy poniendo en contexto una situación, pero quiero que la entiendan lo mejor posible. Voy a usar mi tesis de maestría para explicar el asunto. Bueno, ¿cuál es el problema de este tipo de diagramas de fase? Este tipo de diagramas de fase lo que nos dice es más o menos a qué temperatura tengo una fase líquida y más o menos a qué temperatura tengo una fase sólida y más o menos a qué intervalo de temperatura y composición, pues yo tengo una fase, ¿no? En este caso, esta fase B2 tío 14 o B4 tío 3 o 12 o B8 tío 14, ¿no? Digamos, ya vimos que composicionalmente eso pasa. ¿Cómo se arma un diagrama de fases? Más o menos, así rápido. Eh, Se mezclan estas cosas y se puede ir hacia temperaturas tan altas que en donde estos sólidos se vuelvan líquidos. Y cuando yo me suba tanto en temperatura que llegue a temperatura a fase líquida de los dos, los mezclo, los enfrío, pero los enfrío muy lentamente. Y con diferentes técnicas químicas voy detectando estas fases composicionales, ¿no? Con ayuda de muchas técnicas químicas, no una sola. Puedo hacer microscopía, puedo hacer XPS, puedo hacer miles de análisis que me permitan más o menos construir estos diagramas de fase. Estos diagramas de fase son diagramas de equilibrio. Significa que se comportan de esta manera cuando el enfriamiento es muy, muy lento. Son diagramas binarios, diagramas de fases binarios de equilibrio, ¿no? Significa que las fases que están aquí presentes son fases de equilibrio, son fases que se forman con un enfriamiento lento, muy, muy lento, ¿va? Eso es lo que significa. Los diagramas no presentan obviamente fases de equilibrio, porque hay otros compuestos que son metaestables, que están más allá del equilibrio. Les voy a poner un ejemplo. El carbono, todo el mundo aquí seguramente lo conoce. El carbono puede trabajar con un enlace simple, puede trabajar con un enlace doble y pueden trabajar con un enlace triple. O sea, cuando se coordina con otro, se combina con otro elemento, pues puede formar diferentes tipos de enlaces, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de enlace, pues tú puedes más o menos intuir. Por ejemplo, si tienes un carbón eh, vinculado con un oxígeno, con un enlace triple, tú sabes que al tener un enlace triple necesitas más energía para romper ese enlace. Entonces, si tú quieres romper ese enlace, necesitas más energía, usualmente energía térmica, ¿no? O sea, ¿cómo rompes un enlace? Pues lo llevas a un plástico, un polímero, que usas tú, por ejemplo, en tu vida diaria. Ya ven que hay polímeros que tienen menores puntos de fusión y polímeros que tienen más altos puntos de fusión. Un polímero con una temperatura de fusión baja debería tener 120 grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados. Un polímero con alto punto de fusión deberá tener, no sé, 460, 420 grados centígrados. Bueno, la temperatura de fusión de este polímero es un indicativo de qué tan fácil es romper sus enlaces, ¿no? Entonces, un enlace triple requiere de más energía para ser roto, ¿no? Entonces, esa energía, pues es la temperatura de fusión. Entonces, un carbono que está vinculado con otro elemento a una temperatura, digamos, de 460, significa que tiene mucha energía. Tú tienes que venderle 460 grados para que esos enlaces se rompan. En cambio, si tienes un polímero que se rompe con 120, significa que tienes enlaces débiles. Está levemente enlazado con otros compuestos, por eso con poquita temperatura lo puedes romper. ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí me están entendiendo? Porfa, digan que sí o no. Sí, profe. Pero digan, Mi parte sí, profe. va que va. Bueno, ahí va. Estoy poniendo el contexto, como siempre lo hago. Bueno, más o menos ese es el asunto. Bueno, ahora, en una situación de este tipo, en una situación real, tú tienes la posibilidad de crear compuestos. Estos compuestos se llaman titanatos. Perdón por usar ejemplos puros de química, pero pues ahora ya soy experto en electroquímica y es lo que hago. Bueno, estos titanatos, cuando a ti te dicen, oye, puedes producir estos titanatos particularmente el B4, T3 o 12,
se utilizaba para hacer termistores, varistores y capacitores, ese tipo de cosas. Pero básicamente para termistores. Un termistor es una cosa que cuando encuentra una variación en temperatura, se puede romper o se puede fundir y no afecta, digamos, es un componente electrónico. Así como el varistor que les platiqué la otra vez, el varistor en presencia de una variación de potencial o de corriente se puede fundir o romper y no afecta el circuito. Los termistores igual, pero responden con temperatura. Los titanatos se utilizaban básicamente para termistores. Bueno, en algún punto, cuando yo estaba trabajando en la maestría, me pidió mi jefe que yo planteara un tema de tesis de maestría y yo le propuse trabajar con titanatos de bismuto. Y me dijo, bueno, mira, es una buena idea, hay pocos trabajos en aquel entonces, hace 15, 17 años, cuando estaba empezando, había pocos trabajos sobre titanato de bismuto y me dijo, ¿por qué no lo sintetizamos? Y yo me di a la tarea de buscar un diagrama de fase. ¿Por qué? Porque sintetizarlo es muy complicado. Les voy a explicar toda la información que pueden sacar de un diagrama binario. Miren, les dije que del lado derecho, donde está el óxido de bismuto, tenemos 100% de óxido de bismuto. Y del lado izquierdo, donde tenemos el óxido de titanio, tenemos 100% de óxido de titanio. Eso significa que esta línea que ustedes ven aquí, esta que por donde estoy pasando el cursor, es la línea de temperatura de fusión del óxido de bismuto. El óxido de bismuto tiene una temperatura de fusión de 835. Fusión es pasar de estado sólido a estado líquido. Más o menos, ¿no? 835. El problema del óxido de titanio es que su temperatura de fusión llega creo que hasta 1680, una cosa así. De hecho, aquí está cortado a 1300. Y el problema es que fabricar estos compuestos por fusión no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a 1600 grados centígrados el óxido de titanio y tú lo combinas con el óxido de bismuto a 1600, el óxido de titanio apenas empieza a pasar de estado sólido a líquido, cuando el óxido de bismuto ya se empezó a volatilizar. Significa que está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, este tipo de sistemas no los puedes fabricar por fusión. O sea, no puedes agarrar 50% de óxido de bismuto, 50% de óxido de titanio, calentarlos a 1800 y luego enfriarlos lentamente, porque composicionalmente hay una variación, porque el óxido de bismuto se vaporiza, empieza a irse como vapor. Y entonces la composición que tú metiste de 50-50, pues ya se mueve, puede ya volverse 70-30, ¿no? 70 de óxido de titanio y 30 de óxido de bismuto. No porque el óxido de titanio haya aumentado, sino porque el simple hecho de que se haya volatilizado el óxido de bismuto hace que la proporción que inicialmente era 50-50, ahora sea 70-30, ¿no? Por esta cosa del óxido de bismuto. Entonces, lo que en aquel momento planeamos es sintetizar estos compuestos, pero no los podíamos sintetizar por esta, pues se le conoce como activación térmica. No se puede hacer por fusión, por estas diferencias de temperatura de fusión. Entonces nos dimos a la tarea de hacerlo por reacción en estado sólido. La reacción en estado sólido, formar soluciones sólidas no es tan sencillo, pero es básicamente porque lo que queríamos formar son estas estructuras que se conocen como aurivilius, creo que otros días se los dije, es el apellido de un investigador ruso, creo que es ruso. Aurivilius descubrió estas posiciones en los átomos y a estos octaedros que ustedes ven así, estos octaedros conectados, que se repiten hasta el infinito, se les conocen como estructuras aurivilius. Y esas estructuras aurivilius son las responsables de ese comportamiento ferroeléctrico, ¿no? Entonces, es básicamente una capa alternada de perovskita, con la perovskita es la A, con una capa de óxido de bismuto, que es la C, y con una estructura ortorrómbica que tiene la celda. A toda esa combinación, que es una combinación geométrica, en donde cada esferita representa un átomo, a esa combinación se le conoce como estructura aurivilius, ¿no? Pues, las famosas estructuras aurivilius. Bueno, ¿qué tienen de interesante esas? Pues ya les dije, sirven las estructuras aurivilius para hacer ferroeléctricos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es a la conversión termomecánica, pero bueno, más bien mecanoquímica, perdón. Bueno, pues resulta que los japoneses hace muchos, muchos años descubrieron cómo transformar la energía mecánica
en química, pero la descubrieron por accidente, no la descubrieron planeándola. Entonces hoy vamos a ver un poquito de los principios de físico-químicos de la conversión y voy a usar este mecanismo de reacciones mecanoquímicas. ¿Alguno de ustedes alguna vez había escuchado de reacciones mecanoquímicas? ¿Les habían hablado sus profesores o nunca les habían hablado de esto? ¿Alguien que me diga? En química. Yo no lo había escuchado. No, profesor. Ok, bueno, entonces está interesante porque quiero que conozcan el tema y sirve para darle pie a su materia, a su clase de hoy. Bueno, las reacciones mecanoquímicas son reacciones que se llevan a cabo con molinos de alta energía. Los molinos de alta energía son molinos que tienen una diferencia con respecto a los molinos convencionales. Lo voy a explicar muy rápido. Un molino convencional es un barril con esferas adentro. Tú metes material en polvo, bueno, fino, no tan en polvo, sino, digamos, puedes meter como roquitas de 1 centímetro, medio centímetro, y lo que haces es que metes una cantidad de bolitas, que se les conoce como medio de bolienda, depende del tamaño del molino, ¿eh? Si piensas en un molino industrial, pues piensas en un molino de 4 metros de largo por 1 metro de ancho, es básicamente un cilindro que está rotando, ¿no? Que está girando, como cuando echas a rodar una llanta, solo que pues su eje de rotación está fijo y esta cosa está rotando. ¿Cómo funciona muy rápido así la molienda? Las bolas que tú metes ahí, que son usualmente de material duro, lo que hacen es que ruedan pegadas a la pared, pero la velocidad de rotación del molino es lo suficientemente lenta para que cuando lleguen a la parte de arriba caigan y no se sigan en la vuelta en la pared. Si siguieran en la vuelta a la pared, digamos, debido a las fuerzas estas centrífugas, no lograrías moler. Entonces el secreto está en que se vayan pegaditas a la pared y cuando lleguen a la parte más alta, caigan. Y de esta manera caen una sobre otra, pero caen sobre el material y lo empiezan a moler. Es muy simple el mecanismo. Ahí no hay mucho problema. Bueno, el asunto está en que los japoneses se encontraron con estas técnicas de molienda de alta energía, en donde empezaron a jugar con diferentes molinos. Lo que encontraron ellos, los japoneses, es que se podían hacer reacciones en estado sólido. Miren, en un laboratorio de química, cuando se sintetizan cosas, síntesis significa formar un nuevo material. Se los platico porque precisamente ayer estaba hablando con mi esposa me decía, ¿qué es síntesis? Mi esposa es de psiqui, es de ingeniería química, bueno, de metalurgia, pues, pero es una escuela de química. Y mi esposa me decía, pero yo no sé qué es síntesis. Y bueno, como metalúrgico no nos enseñaron a sintetizar, pero a los químicos sí les enseñan a sintetizar. Sintetizar es formar un nuevo compuesto, ¿no? El compuesto que tú quieras. Si quieres formar una aleación, por ejemplo, formas una aleación de cobre-níquel, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues sintetizarla en el laboratorio significa no sintetizarla por fusión. O sea, la mayoría de nosotros, cuando estudiamos ingeniería, los estudiantes particularmente, cuando piensan en formar una aleación, pues uno piensa en echar 20 kilos de níquel y 20 kilos de cobre, fundirlos y que se haga la aleación, ¿no? Eso es como lo que todos pensamos. Sin embargo, en el laboratorio de química, cuando se hace la misma aleación, pero en el laboratorio de química, no se emplean temperaturas tan altas. O sea, no empleas 1200 grados para hacer esa aleación. Empleas temperatura cuando tienes una empresa, ¿no? Cuando tienes que producir kilos y kilos de esa aleación. En un laboratorio de química no vas a gastar recursos, ¿no? Como un horno que va a calentar a 1600, porque vas a producir 1 gramo. Entonces ahí no tiene sentido. En química existen, por ejemplo, estas técnicas, ¿no? Reacciones como la reacción de coprecipitación, ¿no? En donde tú partes de una sal de cobre con una sal de níquel, las sales al estar revolviéndose y todo, hace que el cobre y el níquel empiecen a interactuar y se precipita la relación de cobre-níquel, por ejemplo, ¿no? Y las sales las quitas lavando las aguas porque son sales, ¿no? Los residuos, pues. También existe, por ejemplo, la reacción hidrotérmica. La hidrotermal, pues no es otra cosa más que una olla express. Metes dentro de una olla express chiquita de laboratorio, metes una sal igual de níquel y una sal de cobre, las metes, pero las metes a 300 grados. Entonces lo que haces es que
dentro del reactor, es una olla express, elevas tanto la temperatura que la presión aumenta y lo que hace es que las sales, usualmente se hace con nitratos, los nitratos tienen temperaturas de calcinación de 300 grados centígrados, con nitratos puedes separar los nitratos de los metales y formar una aleación, ¿no? Y de las más novedosas está la Sol-Gel, en donde tú, igual a partir de ciertos precursores, que en química son los reactivos, esas cosas que tenemos en frascos en los laboratorios de química son reactivos, esos son precursores, y esos precursores, pues básicamente lo que haces es, los llevas a una solución, se llama Sol-Gel porque es una solución que gelificas, y esa solución que gelificas la deshidratas, y al rato te queda como una especie de esqueleto, ¿no? De que evaporaste el solvente, y te queda como una especie de esqueleto, luego evaporas, primero evaporas como el solvente, luego evaporas el gel, y al final te quedan polvitos que sintetizaste. Eso es lo que se hace en química, para que más o menos les quede claro. Pero, pero en los 80s, estos japoneses, bueno, desde los 60s, pero ya en los 80s se les empezó a conocer mejor, en los 80s se empezaron a hacer estas reacciones en estado sólido, que son como moliendas, en donde no necesitas temperaturas altas, no necesitas presiones altas, solo energía mecánica de molienda, pero no de molienda convencional. El secreto estuvo en qué tipo de molienda era lo suficientemente buena para que esa energía mecánica, o sea, ese golpeteo entre bolitas, las bolitas con las paredes y toda esa energía se convirtiera en energía mecánica. Por eso se les conoce a este tipo de reacciones como reacciones mecanoquímicas, ¿va? Entonces, las reacciones mecanoquímicas fueron una novedad. Digamos, todas las otras técnicas químicas son también interesantes porque no usan altas temperaturas. Pero las reacciones mecanoquímicas se pusieron en boga en los años 80 y 90. Mucha gente en México se fue a hacer doctorados a Japón porque los japoneses, cuando descubrieron esta técnica, le empezaron a sacar un buen de jugo, y hay muchas publicaciones en los años 80 y 90 sobre la mecanoquímica, ¿va? Entonces, mecanoquímica, vean. Las reacciones mecanoquímicas son de manera concreta el resultado de la activación de los mecanismos de reacción química a partir de una acción mecánica externa. Lo traduzco, más fácil. Imagínense un vial, que es un contenedor, donde yo meto estas bolitas, meto mi polvo. Imagínense que meto polvo de cobre y polvo de níquel, lo meto dentro de un contenedor, que es un chingado vaso, no es otra cosa más que un vaso, pero de un material muy duro, y le meto bolitas, que son los medios de molienda, de un material mucho más duro que el cobre y el níquel. ¿Por qué debe ser más duro que el cobre y el níquel? Porque si no, las bolitas se deforman. Entonces, el problema de la mecanoquímica es que como hay mucha energía mecánica ahí, tienen un problema que es la contaminación. Entonces, es un poco difícil eliminar la contaminación total de este tipo de reacciones. Pero bueno, meto mi polvito, meto mis bolitas dentro de un contenedor o vial, que es de un material más duro, y lo pongo a moler. Existen 3 tipos de molinos, ¿no? Que se les conoce como molinos de alta energía. ¿Qué tienen de interesante esos molinos de alta energía? Bueno, cuando la molienda deja de ser convencional y gracias al puro proceso de molienda puedes hacer reaccionar 2 cosas o 3 o más, en ese momento se le conoce como molienda reactiva, ¿va? Entonces, ¿de qué va la molienda? Miren, la molienda es muy sencilla. Voy a poner un esquemita. Díganme si lo ven. ¿Ven el esquemita? No se duerman. Sí, profesor. Vean, estos son las esferas, las bolitas que yo meto, que van a estar chocando entre ellas y contra la pared del vial. Y aquí tengo el material, ¿no? Obviamente es un esquema muy simple. Tienes la bolita con otra bolita interactuando, con fuerzas están chocando entre ellas, y tienes a los 2 materiales, un material que está todo blanco y otro que está todo en negro. Los haces que se golpeten entre ellos, y cuando se golpetean, se empiezan a mezclar. Depende de la naturaleza de los materiales. Si el material es muy duro y lo pones con otro material que es muy duro, que es muy frágil, digámoslo en estos términos, va a ser muy difícil que los combines. Lo mismo pasa si metes un material que es muy dúctil
con otro material que es muy dúctil. ¿O qué es un material muy dúctil? Un material que se puede deformar con mucha facilidad. En molienda, si tú metes un material que es muy, muy duro y muy frágil, recuerden, duro es igual a frágil. El ejemplo es eh, las tapas del, de las coladeras. ¿Han visto las tapas de la coladera? Las tapas de las coladeras son de hierro fundido. Puede pasarles un camión por encima, un camión de esos de 50 toneladas, y no le pasa nada. Pero tírala de unos 2 o 3 metros y se rompe. Es muy dura, pero el hecho de que la haga muy dura, eso la vuelve muy frágil en automático. Entonces, si tú tienes dos materiales de ese tipo intentando moler, primero va a ser muy difícil fracturarlos. Bueno, los puedes fracturar hasta un cierto nivel, pero cuando se van haciendo muy pequeñitos ya no es tan sencillo. Entonces no te conviene mucho dos materiales muy frágiles. Y si tienes dos materiales muy dúctiles, estos se laminan. Lo mismo pasa si tienes dos materiales que son igual de dúctiles, se laminan y no se pueden mezclar. En cambio, si tú encuentras una combinación entre un material dúctil y un material duro, lo que tienes es el material dúctil con los golpeteos, se va a laminar, mientras que el material duro con los golpeteos se va a fracturar. Y al rato vas a tener una especie como de galletota, ¿no? Imagínensela, que es el material que se laminó, con incrustaciones de material duro. Esas interacciones a nivel atómico, chavos, esas interacciones a nivel atómico hacen que se formen aleaciones. Las partículas duras empiezan como a meter en el laminado, ¿no? Se empiezan como a enterrar y esa superficie de la partícula dura empieza a interactuar con la superficie de la partícula dúctil. Y esas interacciones son pues, básicamente el principio de la reactividad química. Gracias a que las cosas se van haciendo pequeñitas, chicos, en el mundo de la química, entre más pequeñitas sean, tienes más área superficial, o sea, en la superficie de algo. Ahí les va un ejemplo bien interesante, por ejemplo, de área superficial. El, el carbón, el carbón este que se utiliza para limpiar aguas, para limpiar, que se tienen filtros de carbón activado en los filtros, por ejemplo, son de carbón. El carbón tiene más o menos una superficie de unos 800 metros cuadrados, un buen carbón activado, 800 metros cuadrados por gramo. Significa que en un gramo tú tienes 800 metros cuadrados. Para que se den una idea, ¿cuánto mide un estadio de fútbol, chavos? ¿Cuánto mide? ¿De aquí le gusta el fútbol? O el básquetbol o algún deporte de estos, o americano. ¿Cómo cuánto? ¿Pueden buscar en su teléfono cuánto mide un campo de fútbol, porfa? Díganme. El Estadio Azteca mide 105 metros. ¿Cuadrados o 105 metros de largo? No entiendo. 105 metros de largo por 68 metros de ancho. A ver, multiplica 105 por 68, porfa. $7,148. Ahí está, 7,148. Bueno, el carbón normal tiene alrededor de 700 metros cuadrados, una décima parte de la superficie del Estadio Azteca. En un gramo, en un gramo. Pero el grafeno, los nanotubos de carbón, tienen un área de 3,000 metros cuadrados por gramo. O sea, en un gramo de nanotubos tú tienes la mitad de la superficie del Estadio Azteca. En un gramo, chavos, en un gramo. Entonces, ese dato es súper importante para que ustedes magnifiquen o redimensionen un poco sus conceptos. Bueno, eso pasa cuando la materia es muy pequeña. Entre más pequeñita la vas haciendo, vas teniendo más área superficial. El área superficial va creciendo. Bueno, cuando tú tienes molienda, tienes la posibilidad de bajarle el tamaño de partícula a las cosas, ¿no? Si tú eres capaz de bajarle el tamaño de partícula, así, muy pequeñito, lo que tienes es una superficie o muchas superficies que van a interactuar unas con otras. Entre más grandes sean las superficies, más posibilidad de reacción hay. La molienda reactiva es un poco eso, es bájale el tamaño, aumenta el área superficial de las partículas, ponlas en contacto, las partículas van a coalescer, se van a juntar, se va a formar una particulota y esa particulota nueva, pues es una partícula de una nueva aleación. ¿Qué fue lo que pasó en ese trayecto? Las partículas duras, con un cierto tamaño cuando se los bajaron,
se fueron incrustando en una partícula que se laminó. Y estas láminas con las incrustaciones se siguen golpeando con otras bolitas y con más material y se siguen laminando una con otra, esto hasta el infinito, dependiendo de lo que dure la molienda, y lo que tienes al rato es la posibilidad de haber formado una aleación. Pues ese mecanismo es el mecanismo mecanoquímico. Toda la energía mecánica que tú le metiste al sistema, ¿cuál es esa energía mecánica? Pues es la energía cinética del movimiento de las esferas dentro del contenedor y de los golpeteos que le estás transmitiendo al material que estás moliendo. Ese material le has metido tanta energía mecánica, tiene tanta energía mecánica ahí acumulada, que en algún punto esa energía mecánica se convierte en energía química. ¿Por qué? Porque se convirtió en reactividad. Hizo que dos cosas reaccionaran. Y tuviste la ayuda del área superficial, creciste el área superficial, y entonces tienes esta posibilidad, este mundo de posibilidad de crear ahora nuevos sistemas. Entonces, para que se den una idea, aquí tienen más o menos el sistema. Tienes un material A, tienes un material B, y lo que te resultas teniendo ahora es un material C, que ya no es ni uno ni el otro, ¿no? Bueno, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el meollo de este tipo de conversiones? El meollo está en esto, en que utilices molienda de alta energía, porque lo que estás queriendo producir es un intenso impacto y fricción entre las bolas y el contenedor y el material. De manera general se lleva a cabo una acción repetida de fractura y soldado en frío. De hecho, tengo un compañero que está armando desde hace unos años, desde que lo conozco, y él hace molienda de alta energía y está desde hace 10 años diciendo que no se sueldan las partículas en frío, porque el soldado en frío no le gusta el término y está escribiendo algo para revertir este concepto en inglés. Entonces, no sé si algún día lo logre, que se lo publiquen, pero vamos a ver. Pero esto es lo que pasa. Tienes una acción repetida de fractura y soldado en frío de los polvos o materiales participantes en la molienda, ocasionado esto por las colisiones tan violentas que experimenta el material. Entonces, las alteraciones ocasionadas en las características de los materiales, las cuales incluyen una fuerte acumulación de esfuerzos, ¿no? Por los golpeteos tremendos, pero esos esfuerzos son internos, un excesivo refinamiento de las partículas, baja su tamaño de partícula, esto en automático hace que se genere un área grande y un área específica grande generada, le confieren a las partículas un exceso de energía libre. Esa energía libre y un mecanismo adecuado de transformación de energía mecánica en química dan como resultado una reacción en estado sólido. Y entonces, ahorita les voy a enseñar algunos resultados de cómo esa energía mecánica se convierte en energía química. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay modelos matemáticos, chavos, que han querido predecir, ¿no? O sea, hay por ahí unos artículos bien interesantes sobre molienda, en donde hacen sus cálculos algunos investigadores y dicen, mira, tanta energía mecánica metida, la calculan a partir de la energía cinética, debería convertirse, más la energía eléctrica que tú le estás metiendo al sistema, se va a terminar convirtiendo en energía química. ¿Cómo la traducen esa energía química? Como energía libre, ¿no? La famosísima energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es, a partir de la energía libre, tratar de explicar cómo funciona ese proceso. Hay miles de modelos químicos, chavos, de modelos matemáticos, que hacen alusión a esta conversión, pero hasta ahorita nadie ha podido anticipar cuál sería el resultado. ¿Cuál es el problema de este tipo de técnicas, chavos? El problema es que existen al menos 3 tipos de molinos de alta energía, que ahorita se los explico porque ya se me está acabando el tiempo, me queda un minuto. Al menos 3 tipos de molinos. Uno que se conoce como molino atricionador, otro que se conoce como molino SPEX y otro que se conoce como molino planetario. Estos 3 molinos tienen muchísima energía, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea, el planetario tiene por ahí un cálculo de que puedes aumentar hasta 100 Gs la energía dentro del sistema, dentro de la molienda. Aumentar a 100 Gs, pues es o sea, muchísima energía, pues, ¿no? Finalmente es 100 veces la velocidad, la aceleración de la gravedad, es una locura. Todo eso traducido en energía, pues es muchísimo. Por ejemplo, cinética de la bala, hicimos el ejercicio de la energía cinética del auto que se contra estos cálculos hechos en miniatura 1 a 1
en un vialecito. Pues nomás para que se den una idea, alrededor de 50 veces más energía hay dentro de ese molino que del de una bala chocando contra un muro o el de un camión chocando contra un muro. Para que se den una idea, más o menos, ¿vale? Bueno, paro aquí porque recuerden que lo que me lo descarga 10 minutos y retomamos. ¿Sale, chicos? Sí, Ahorita, profesor, profe. está bien. ahorita los veo. Profesor.
Sí, profesor. Va, que va. Ahí está. Díganme si están viendo una diapositiva. Bueno, estoy en PDF que dice primera ley de la termodinámica. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, va. Ahí Sí, les va. profe. Ahí les va. Estamos hablando de conversión. Estamos hablando de conversión mecanoquímica, ¿sale? O sea, de la conversión que va de la química a la térmica, a la mecánica y viceversa, ¿no? Aquí, digamos, yo no he puesto ningún límite, digamos, puede ser de un sentido a otro o viceversa. Recuerden que lo que aprendemos en este curso es que quisiéramos que las reacciones se dieran en los dos sentidos, ¿no? Tanto de la química a la mecánica como de la mecánica a la química, digamos, eso es a lo que aspiramos un poco. Bueno, voy rápido a darles un recuento bueno, mejor saben qué, mejor primero, para no equivocarme, o seguirles, mejor les sigo con la presentación con la que estábamos y ahorita retomo, porque si no me voy a perder. Déjenme ver, ya no la veo. Ok, espérenme tantito, ¿eh? Es que me gusta mucho el Zoom por esto. A ver, si les comparto mi pantalla, a ver, déjenme ver. Creo que es más sencillo. Están viendo el Word, ¿verdad? En el que estábamos hace ratito. Sí. Sí. Voy con la pura pantalla. A ver, seguimos. Bueno, ya les expliqué un poco cómo funciona el mecanismo, pero vean, este tipo de conversiones son tan complejos que es muy difícil la conversión. Los japoneses se lo encontraron de puro milagro y de hecho ellos se lo encontraron en un molino convencional. De repente utilizaban un molino convencional para bajar. Miren, en los laboratorios de química, ahora ya menos, pero en los años 50, 60 era bien común hacer procesos de tamizado en el laboratorio de química. El proceso de tamizado es separar por tamaños los polvos, ¿no? Es básicamente para separar un sólido de otro sólido, pero por tamaños. Entonces son básicamente mallas, ¿no? O sea, imagínense mallas como en platitos y varios platitos formados, en donde dependiendo del número de malla, pues de la abertura de la malla van pasando unos polvitos y otros se van quedando. Ese proceso de tamizado era bien común. Ahora es muy difícil encontrarlos en los laboratorios. No sé por qué se debería seguir usando, pero yo que doy química en varias universidades, pues de repente ya no veo ese equipo en los laboratorios. Pero bueno, nada más es un poco para decirles, bueno, ahí les va. ¿Cuáles son las etapas de la molienda? Estas etapas son de Suryanarayana, que es un hindú que en el 89 o 90 y algo publicó su artículo. Es un artículo como de 70 páginas, es una locura. Déjenme ver, creo que por aquí lo tengo y se los muestro. Y ojalá algún día se los pueda yo compartir para que ustedes puedan pues echarle una revisadita. De verdad no está de más que lo lean, porque pues desde mi sí, aquí está, bien, ya lo tengo. Es un textote enorme, así enorme, que está en la revista, déjenme les digo, déjenme les muestro, aquí está, Progress in Material Science. No sé de hecho si, déjenme se las comparto. Ay, qué tonto, ya le estaba compartiendo la pantalla, perdón, ya la tenía. Bueno, ¿la ven? Es un PDF de... Sí, profe, sí se ve. Vean, Sí, profe. este artículo es del 2001, yo pensé que era como de los 90s, 80s, 90s, es del 2001. Es el primer artículo, tiene 184 páginas. Es un review enorme de Suryanarayana, espero decirlo bien. Y es yo creo que este artículo debe tener como unas 1000 citas, chavos, si no me equivoco, porque es muy citado este artículo. Ojalá algún día lo puedan leer. Yo saqué este texto que les voy a mostrar, pues prácticamente de aquí. Obviamente yo solo agarré las partes que me interesaban para mi tesis, y obviamente lo cité, pero de todos los artículos de molienda, de alta energía o de mecanoquímica, este es el que a mí más me gusta.
Se le conoce también, les voy a decir, aprovechando que estoy viéndolo aquí, hay como tres maneras distintas de llamarla a las reacciones mecanoquímicas. Una es aliado mecánico, como la ven aquí, espero que vean mi cursor. Aliado mecánico, la otra es molienda mecánica, también se le conoce. Es una traducción muy tonta, molienda mecánica, va a decir, pues, si es molienda es mecánica, profesor. Pero tiene que ver con que milling es fresado en inglés. Entonces, cuando se le dice mechanical milling, molienda mecánica, se quita el problema del fresado, porque la traducción directa de milling es fresado. Entonces, cuando se le pone mechanical milling, ya se convierte en molienda, ¿se entiende? Y se le conoce también como reacciones mecanoquímicas, ¿sale? Entonces, yo sigo con el texto porque yo nomás hago el resumen, pero ahí está el artículo si un día lo quieren ver. Es de esos que yo leí con gusto, la verdad, de esos que llegaba a mi casa y como antes no había celular para leer PDF y esto, pues uno corría a su casa o se llevaba su disquete ahí en su compu y lo leía. Yo lo leía así, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las etapas de la molienda? Estoy hablando de la molienda de alta energía. Ahorita les explico los molinos, vean. Mezcla de los materiales participantes. Ay, ¿saben qué se me está olvidando? Recuérdenme, please, porque si no grabo, no tengo... Recording in progress. Listo, otra vez a compartir, ahí está. Bueno, más o menos, ¿cuáles son las etapas? Vean, mezcla de los materiales que participan, ¿no? Óxido de titanio, óxido de bismuto, como yo les ponía en el ejemplo. Cambia la morfología de los polvos debido a la colisión, o sea, se fractura básicamente, ¿no? Laminado de las partículas en el caso de materiales dúctiles, formación de partículas compósitas que consisten en varias combinaciones, soldado en frío. El soldado en frío es cuando ya tienes estas partículas frágiles metidas en la lámina del material dúctil, y luego empiezan los mecanismos químicos, por ejemplo, difusión atómica, que sería el primero, y luego reacción química. Ese sería como el camino de la reacción. Entonces, prácticamente, en las últimas dos etapas, está prácticamente la difusión y la reactividad, cosa que no es tan sencilla, porque la reactividad, pues, como ustedes saben, tiene que ver no solamente con área superficial, sino tiene que ver con que los átomos puedan difundir en la difusión atómica previa, ¿no? Entonces, más o menos ese ahí es un poco el asunto. La descripción sería esta. Durante todo el proceso existe una reacción de interdifusión, la cual se lleva a cabo en la superficie de las partículas. Aunque esta no está bien establecida, no se sabe en qué momento comienza, sí se cree que esta es más intensa después de la etapa de mezclado, en el momento de las deformaciones y durante la fractura, cuando se va generando una mayor área específica de las partículas. La naturaleza intrínseca de los materiales también juega un papel muy importante. Por ejemplo, si los dos tipos distintos de polvo reaccionados son dúctiles, si la reacción es dúctil frágil, 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 y sumando a esto la naturaleza compresiva que presenta el molino, hacen más complicado el entendimiento de la molienda reactiva. A partir de estos últimos datos puede predecirse de manera muy escueta el resultado de la molienda. Por ejemplo, en el caso de un dúctil, de haber metido dos materiales que son muy dúctiles, se puede esperar la formación de una microestructura laminar, fina debido a un balance de deformación plástica y el esfuerzo compresivo del molino, etcétera, etcétera. Bueno, ya no me voy a detener ahí, nada más es como para que vean un poquito el ejemplo. Y lo que pueden ver es que no es tan sencillo. Yo que he trabajado con molienda, me ha llevado mucho tiempo, chavos, o sea, establecer las puras condiciones. La molienda me llevó, todo sumado, fueron alrededor de como 4,000 horas de molienda, chavos, para entenderle muchas cosas. Y ahí les va por qué. Y aquí está el problema, miren. Primero, uno de los parámetros para ver si se puede llevar a cabo esta reacción mecanoquímica tiene que ver primero con el tipo de molino, si es de baja o de alta energía. Tiene que ver con el mecanismo de molienda, si es vibratorio, si es atricionador o si es planetario. Este es el specs, ahorita les enseño. Tiene que ver con el tipo de materiales con los que cuenta el molino, si el contenedor y las bolitas son de cerámica, si son de metal, si son de compósito. Yo les puedo asegurar que las de ágata, las esferitas, ¿alguna vez han visto, ustedes conocen el ágata? ¿Les suena? ¿O en algún laboratorio, en alguna clase? No las de ahorita porque entiendo que no han ido al laboratorio, pero alguna clase previa en la prepa tuvieron alguna vez la posibilidad de
de usar un mortero. ¿Saben lo que es un mortero en química? Para triturar, ¿no? Bueno, esa cosita. Exactamente. Pues hay un material que se le conoce como ágata, es un cerámico, es un mineral, pues. Y ese mineral lo cortan y lo dejan en forma de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Les acabo de decir, perdón. Estoy viendo otras cosas. Bueno, le dan la... Exactamente, pero el ágata es el material, nomás que se me olvidó el nombre mortero. Mortero, perdón, gracias. Es que me distraje aquí viendo otra cosa. Bueno, el mortero simplemente es cortado, se le pone un pistilo, un palito ahí para que tú estés ahí moliendo, triturando tu material, y el ágata pues tiene una ventaja de que no contamina. De hecho, en la molienda de alta energía es lo más recomendable, se deja muy bien. Alguien levantó la mano, dice Josué Eliu, pero puedes abrir tu micro, Josué, y preguntar sin problema. Adelante. Sí, profesor, es que desde hace rato hay una compañera que quiere entrar, pero creo que no le ha dado acceso. Pues según yo a todos ya, porque aquí me llegan los mensajitos, ¿eh? Entonces, según yo, a todos, déjame ver si... Sí, mira, no tengo a ninguno más, según yo a todos. Pero de todos modos, cuando tengan así un comentario, sin problema, pásenmelo. Díganle que salga y que me vuelva a mandar la petición, porfa. Bueno, ¿qué otra cosa? Los tipos de medio de molienda. Se puede moler con bolas, se puede moler con rodillos, se puede moler con unas cosas que se llaman guijarros. También eso implica mucho. Yo les voy a platicar mi experiencia. Cuando yo empecé con esto de la molienda en el doctorado, me pusieron un ayudante, porque eran muchas las moliendas que íbamos a hacer. Entonces nosotros empezamos con rodillos, luego nos pasamos con guijarros y al final terminamos con bolitas. Pero aquí hay unos que no aparecen, vean. En el caso de no nomás de los materiales de molino, también tiene que ver con el volumen del contenedor. Yo empecé trabajando con 500 mililitros, con un volumen de 500 mililitros, y luego me pasé a 250 mililitros. Pero también depende mucho de la relación de bolitas. O sea, tienes que poner bolitas grandes, bolitas medianas, bolitas pequeñas. Yo me daba cuenta con los molinos ¿cómo se llama? Con los que yo tenía, le metíamos ¿cómo se llama? Digamos, yo tenía unos de cerámica que cuando tú terminaba una molienda, los destapabas y el polvo es negro usualmente, se vuelve negro porque lo disminuyes tanto su tamaño, lo haces tan pequeño que el polvo se vuelve negro, entonces tiene este fenómeno de que absorbe la luz y tú lo ves a todos los polvos que son nanométricos, los ves negros, o sea, de hecho no los puedes diferenciar. Si por ahí cambias las bolsitas donde los tienes, eso ya no sabes si no los etiquetaste. Es un problema trabajar con nanopartículas, no es tan sencillo. Pero cuando molíamos y destapábamos, a veces veíamos la marca de la zona donde se llevó a cabo la molienda. Y a veces solo se molía en un volumen de una tercera parte, a veces uno de una mitad. Las mejores moliendas, las que a mí me constan, eran en donde el polvito manchaba todo el interior del contenedor. Y eso dependía mucho del número de bolitas que usabas. Sabíamos que las bolitas eran las mejores, pero también los diámetros de las bolas es un rollo, chavos. Tienes que estar jugando con... Meto 5 bolitas de 2 centímetros, 5 de un centímetro, 5 de medio centímetro. Es un estar jugando, son muchas las variables. Por esto no existe un modelo matemático para la molienda, para que explique completamente cómo se transforma toda la energía mecánica en energía química. O sea, esa energía química que realmente utilizaban los materiales para llevar a formar el nuevo compuesto. Entonces se vuelve en un problema. Además, súmenle que depende de la atmósfera de la molienda, se puede hacer en gas o puede hacer en aire. Yo todas las hice en aire, nunca hice unas en vacío. Ponía un poquito de nitrógeno, porque tenía yo por ahí un cobalto que se oxidaba con mucha facilidad, y le ponía un poquito de nitrógeno ahí en una bolsita, lo hacía muy, muy rudimentario, muy artesanal, porque no tenía yo control, no tenía una cámara de guantes, no tenía una atmósfera, digamos, inerte, y yo tenía que jugarle un poco con eso. Teníamos también el ambiente de la molienda, también sí se hace en seco, en húmedo. Las primeras moliendas que yo hice, chavos, las hice en seco y se soldaba el polvo a las paredes. Y para quitarlo, chavos, ni con ácido se quitaban, era un problema. Entonces aprendí a moler en húmedo y con húmedo ya las particulitas se pueden retirar, pero tienes que jugar también con el tipo se le llama agente de control de proceso, con el tipo de alcohol que permite que se separen. Yo jugué con etílico, con isopropílico, con etanol, con metanol, o sea, con todos los que se les ocurra, chavos, y fue un broncón, o sea, llegar a lo que más o menos me daba.
También la proporción de la molienda, o sea, de repente yo tenía viales de 500 mililitros y yo metía a veces hasta 1 gramo a moler, pero a veces me daba cuenta que resultaba mejor cuando molías con 3 gramos o con 5. O sea, son muchas variables. La temperatura de molienda también se calienta dentro por los golpeteos, se incrementa la temperatura, hay que estarlo cuidando. El tiempo de molienda, pero no solo el tiempo de molienda, sino el sentido de rotación, chavos. Los molinos planetarios pueden estar girando. Entonces, ese es el problema de este tipo de procesos. Está creándose todo un conocimiento importante sobre ese tipo. Pero bueno, aquí les pongo un ejemplo. Déjenme ver si puedo mostrarles. Al fin están viendo mi pantalla. Déjenme tantito dejarles de compartir en un segundo. Voy a abrir tantito YouTube, no se vale, pero bueno, ahorita quiero que vean un molino. No les he mostrado imágenes de molinos, ¿verdad? ¿O sí? No, profesor. Ustedes con esta cosa pueden llegar a escuchar el sonido del video para que lo deje, o no lo escuchan con esta aplicación. Sí, Sí, si usted se le da puede. en permitirle compartir el audio, sí podemos escuchar. Ajá, Bueno, lo tiene que habilitar antes de compartir pantalla. Bueno, si no, yo se los explico, no hay tanto problema realmente. Están viendo la imagen del YouTube, ¿no? No, profesor, creo que No, no está todavía no compartido. Ok, entonces déjenme ver. Déjenme les comparto mi pantalla. Ok. ¿Ahora sí lo ven? Sí, el YouTube. Ok, vean, estos son contenedores, son 4. Dentro de estos espacios van los contenedores, ahí están abajitos. Estas son llaves de seguridad que aprietan al contenedor. Aquí tienen 4 contenedores, 4 que están metidos ahí. Estos son unos tornillos nada más que lo fijan para que no salgan volando. Y este es un molino planetario, particularmente. Este molino planetario lo va a cerrar y lo que va a hacer es que esto va a girar en un cierto sentido y al mismo tiempo que giran sobre un eje, que este es este eje que está aquí abajo, todos giran alrededor de ese eje. A su vez, estas cosas rotan en sentido contrario. Entonces rotan sobre este eje, sobre el eje del tornillo. Entonces están girando, están trasladándose alrededor de un eje y a su vez están rotando en eje contrario. Ese tipo de movimiento hace que le metas hasta 100 Gs, lo que les decía hace ratito de la aceleración, hasta 100 veces la aceleración gravitacional. Toda esa aceleración, digamos, ¿cómo decirla? Traducida en términos de energía cinética, pues es altísima, porque la verdad hace que haya mucha energía cinética dentro, pues, y que puedas meterle muchísima energía. Dejen ver si rápido hay una escena en donde el doctor aquí o el estudiante, no sé qué sea, muestre el molino. Híjole, no, en ninguna escena de aquí de se ve. Pero miren, lo que quiero que vean es esto. Ahí estaba montando los viales, simplemente los iba a apretar, ahí ya me voy adelante, lo saca, vean, dentro había esferitas, ahí están las bolitas, ahí está el polvito, y todo ese polvito es polvito que se metió. Vean más o menos el tamaño que él mete, vean, él mete su polvito, ahí tienen su morterito, lo mete, y luego le mete las bolitas, y lo que va a sacar, pues es eso que ustedes vieron más adelante. Lo vuelvo a poner. Este estudiante ya saca el polvito, y ese polvito ya es un nuevo polvito, porque si metió 2 cosas al combinar pasa. Bueno, yo para ya no hacer más largo esto, pues ya nada más decirles respecto del tema, que existen 3 tipos de molinos. El molino que ustedes vieron que es el planetario, el molino SPEX, que es un brazo que está como agitando, un brazo mecánico, y otro que es el atricionador. Bueno, nada más pues ya para terminarles de comentar el asunto, este tipo de molinos particularmente se encuentran en laboratorios pues de investigación, obviamente, son costosos, cuestan ahorita alrededor de unos 500,000 pesos cada molino. Entonces, pues básicamente ese es como el mecanismo. El artículo que les mostré
de Suryanarayana, se me va el nombre, plantea un par de fórmulas que intentan explicar un poco cómo llegar. Hay infinidad de fórmulas, les voy a explicar lo grande que es este tema, ya para terminar con esto. Miren, aquí está un ejemplo de lo que hace un molino. Miren, dentro del molino esto es lo que pasa. El molino pues, tiene bolitas, tiene polvo, la cosa esta está rotando, está haciéndolo. Si yo hago una velocidad muy alta, muy elevada, las bolitas se siguen del otro lado y nunca caen. En cambio, en un molino normal, lo ideal es que las bolitas lleguen hasta este punto acá arriba y ahí no tengan la suficiente aceleración para que caigan. Entonces, al estar haciendo ese camino de ida y cayendo, ida y cayendo, ida y cayendo, hacen que se minimice el tamaño de partícula. Sin embargo, este que ven ustedes es un molino atricionador, es otro molino de alta energía, y creo que ya pasé el SPEX, creo. Espero que sí. Bueno, ahí está, el atricionador es este. Igual tienes polvitos, tienes como una especie de palancas que están ahí moviendo las esferitas, y el polvo está ahí en medio, pero ese implica mucho gasto de esferas. A mí no me gustaba mucho. Y bueno, lo que tú puedes más o menos entender de este tipo de proceso es que puedes tratar de sacar como muchísimas conclusiones de la molienda. Uno, podrías ver, por ejemplo, podrías estudiar con molienda el tamaño de partícula que obtuviste, ¿no? Dependiendo imagínate que tienes el mismo sistema y empleas los tres molinos, ¿no? El molino atricionador, el molino SPEX, el molino planetario, los pones a trabajar 1 hora y mide su tamaño de partícula, por decir algo. ¿Qué más puedes medir? Puedes medir los tiempos de molienda, puedes decir, pues, cuánto fue lo que se empleó uno, lo que empleó el otro. Aquí hay ejemplos de agentes de control de proceso, como les decía, puede ser el benceno, en algunos casos la cera, hay infinidad de alcoholes, el hexano, el heptano, el grafito que también se puede emplear, el octano, infinidad de agentes de control de proceso. El tamaño está grande. Me voy acercando, estoy queriendo buscar una formulita para que ustedes vean. Hay una especie como de ideas de acercamientos, porque realmente son aproximaciones, realmente no han llegado a encontrar el modelo matemático que puede explicar cuánta energía mecánica se puede transformar en química. Pero miren, por ejemplo, dejen ver esta de qué es. Esta es volumen. Por ejemplo, el diámetro. Por ejemplo, vean otra cosa que puedes hacer con molienda. Puedes calcular el diámetro final de tu partícula dependiendo del volumen de tus viales, ¿no? O sea, como vieron en el vial del video, pues el doctor ahí tenía un vial como de 250 mililitros. Pero si lo haces en un vial de 500, ¿qué diferencia hay sobre el tamaño obtenido? Este es de rayos X. Déjenme ver si encuentro uno, por eso me estoy yendo rápido. A ver si... Miren, puedes hacer estudios sobre la temperatura de la molienda, puedes ver qué tan bueno es el asunto, puedes ver qué tanta solubilidad hay, puedes ver, yo por ejemplo trabajé con cobalto-níquel son sistemas de total solubilidad. El cobalto se mete completamente en el níquel y el níquel se mete completamente en el cobalto. Yo no tuve que hacer ejercicios de estos, pero porque yo ya sabía que eran sistemas miscibles y no fue necesario. Puedes hacer estudios de composición. Miren, no lo encuentro, es larguísimo el artículo y ya ni me acordaba de lo largo que era. Pero bueno, puedes sacar infinidad de información de esto, pero déjenme buscar una básicamente quiero uno de energía, porque yo recuerdo haber leído un par aquí de 2 o 3 de energía, en donde podía saber supuestamente cuánta energía mecánica se transformaba en energía química, pero es una aproximación muy burda, la verdad, y se sigue trabajando sobre el asunto. Pues no lo encuentro, chicos. Bueno, lo siento, se las debo, porque no sé en qué parte del artículo esté. Lo tengo que revisar de nuevo. Y pues bueno, yo con esto, pues básicamente termino la parte de conversión mecanoquímica, por así decirlo, para que ustedes entiendan que pues la energía mecánica puede ser transformada en química si se tiene el mecanismo adecuado, y lo mismo debería poder pasar al revés. Yo no les expliqué el otro proceso, el del químico al mecánico,
pero imagínense el potencial que tendría poder transformar la energía química de algo en energía mecánica. Miren, le voy a parar aquí, pero la siguiente clase, para que vean qué es lo que sigue, déjenme dejar de compartir, déjenme ver, aquí está. La próxima clase les voy a explicar esto para que lo vean, pero ya necesito toda la siguiente hora, porque si no, no me da tiempo. Bueno, vean, ya por último, para que ya se vayan a descansar. Yo la próxima clase les voy a explicar lo más cercano, o digamos, la manera en la que uno puede acercarse a esta conversión mecanoquímica. Recuerden, en este caso, yo solo les expliqué de la química de la mecánica a la química. Gracias a la energía que se le mete, a la energía cinética que se le mete a un sistema, esta se puede convertir en energía química suficiente para que se lleve a cabo una reacción, ¿va? Pero en la parte al revés también es un sueño. Imagínense, y aquí entran ustedes los jóvenes, los que no están dogmatizados como nosotros, los que ya estamos metidos en esto de la ciencia, imagínense que puedan convertir la energía mecánica de una cosa que está reaccionando y aprovechar esa energía para volverla en energía mecánica. Y ustedes me dirán, profe, eso ya existe, pues es la gasolina, ¿no? O sea, es la gasolina que uno mete, digamos, que uno mete a un pistón, que esa energía química se libera y lo que hace es que mueve al pistón hacia arriba y hacia abajo, y ese pistón pues simplemente va moviendo una biela. Pero el problema es que ese mecanismo, al revés, de energía química y mecánica, apenas nos da un 10% de eficiencia. Entonces, el asunto está en que ustedes, las nuevas generaciones, encuentren la posibilidad de resolver ese problema. ¿Cómo lo resolvemos? Yo no tengo idea, estoy demasiado dogmatizado. De hecho, cuando yo descubrí la molienda reactiva, chavos, o sea, el proceso inverso, o sea, ahora imagínense que es al revés, si lo planteo en términos del pistón, yo empujo esta cosa hacia abajo, hago que las moléculas entre estas cosas reaccionen y formen ahora gasolina, ¿no? Eso es lo que les acabo de enseñar. La mayoría de nosotros, de los estudiantes de mi generación, que estudiamos procesos de conversión de energía, pues siempre aprendimos este proceso, el donde la gasolina explota, genera una reacción y mueve un pistón hacia arriba y hacia abajo, y ese pistón pues mueve una biela y ya mueve las llantas. Pero de que les acabo de decir, dudo mucho que se los den, porque pues solo los que nos dedicamos a la molienda un poco lo entendemos y lo conocemos, pero pues lo ideal es que ustedes ahora identifiquen un proceso en el cual toda la energía química de una reacción se pueda convertir en energía mecánica completa. O sea, imagínense, los ingenieros actuales, los automotrices, pues se llevaron toda una vida, se llevaron como 5 generaciones trabajando sobre el asunto y nunca lo pudieron lograr. Nunca pudieron lograr encontrar esa gasolina que fueras, pues ya ni siquiera pidas 100%, siquiera que pidieras el 50% de eficiencia, que se transformara en energía mecánica. Porque el problema de la energía mecánica es que viene acompañada de energía térmica, chavos. Y ahí está el problema, ¿sale? Entonces, hasta aquí, pues yo me detengo, estoy frito, no puedo más. Vengo de un día de muchas clases, entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, chicos. Si no, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana salgo de la ciudad, me voy de vacaciones porque ya las tengo merecidas, pero no significa que les deje de dar clase. Les voy a dar clase, pero estaré llegando a la ciudad donde tengo que llegar alrededor de las 4 de la tarde. Nuestra clase es de 4 a 5:30. Por favor, denme chance, yo estaré llegando al hotel por ahí de las 4, pero voy a conectarme. No importa si son 4:30 o las 5, mañana prometo conectarme. Ya a menos que el avión se retrase y eso, chicos, pues ya no sería una cosa extraordinaria, pero porfa estén pendientes. ¿Sale, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Dale, chavos. Pues los veo mañana, hago todo lo posible y pues nada, si no tienen preguntas, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Que pasen buena tarde, chicos.